Elena llegó tarde, como casi siempre últimamente. El taxi amarillo se detuvo frente a la casa de sus padres, una mancha de color estridente en la tranquila calle suburbana donde el césped parecía cortado con tijeras. Al bajar, sintió el peso de las miradas antes de verlas. El sol de la tarde le pegó en la cara, obligándola a entrecerrar los ojos. Esos mismos ojos que 6 años atrás brillaban con la promesa de un futuro diseñado por ella misma. Hoy solo reflejaban un cansancio profundo y una resignación que luchaba por ocultar bajo una sonrisa frágil. Su padre, un hombre de principios y pocas palabras, la vio desde el patio. Dejó la espátula de la parrilla y caminó hacia ella, con el ceño fruncido no por enojo, sino por una genuina preocupación que a Elena le dolió más que cualquier regaño. «¿Por qué vienes en taxi, hija?», preguntó con su voz tranquila, pero cargada de un significado que resonó en el silencio repentino. «¿Acaso se averió la camioneta que te regalé por tu cumpleaños?». La pregunta flotó en el aire denso, cargado con el olor a carne asada y a secretos de familia. El mundo de Elena se detuvo. Antes, su vida olía a café recién hecho y al perfume del papel de sus bocetos. Su pequeño estudio, bañado por la luz de la mañana, era su santuario. Allí, el futuro era una línea clara, un diseño elegante que ella misma trazaba. Abandonó una prometedora carrera en diseño para casarse con Ricardo, seducida por la idea de un amor perfecto, de una vida construida en equipo. Pero el equipo se había desvanecido lentamente, dejando en su lugar una jerarquía silenciosa. Elena se convirtió en una diplomática en su propio hogar, una experta en apaciguar tensiones, en mediar entre su voluntad y los deseos de su esposo y su controladora suegra. Vivía en una jaula de oro, una casa impecable en un barrio próspero, con un jardín que parecía de revista y un armario lleno de ropa que ya no sentía suya. Comodidades materiales que le habían costado su voz, su autonomía y, pieza por pieza, su propia identidad. A veces, por la noche, cuando Ricardo ya dormía, abría su viejo portafolio y acariciaba sus diseños, sintiéndose como una extraña, mirando la vida de otra persona. Una vida llena de potencial, ahora archivada en un cajón. Los signos habían estado allí, como pequeñas grietas en una pared que uno prefiere ignorar. Primero fue el control sobre el dinero. «Para que sea más fácil, mi amor, yo me encargo de las cuentas», le había dicho Ricardo. Pronto, cada gasto, por mínimo que fuera, venía acompañado de una pregunta, de una justificación. Luego, el aislamiento. Las llamadas de sus amigas se espaciaron. ¿Cómo explicarles que tenía que pedir permiso para tomar un café? ¿Cómo admitir que la mujer que parecía tenerlo todo dependía de su esposo hasta para ir al supermercado? La vergüenza era un ancla que la mantenía inmóvil. Hace un mes, la camioneta, ese símbolo de independencia que su padre le había regalado, empezó a ser un punto de conflicto. «Mi madre necesita hacer unas diligencias. ¿Le prestas la camioneta?», se convirtió en una pregunta recurrente. Elena cedía siempre para evitar una discusión, para mantener la paz. Se decía a sí misma que era algo temporal, que solo estaba siendo una buena nuera, una buena esposa. Se mentía con la misma facilidad con la que sonreía en las fotos familiares. Ahora, de pie frente a su padre, todas esas pequeñas concesiones, todas esas mentiras piadosas, se derrumbaron sobre ella. El césped, recién cortado, olía a derrota. Las risas forzadas de los invitados sonaban como un juicio. Antes de que pudiera articular una excusa, una mentira más para proteger la frágil apariencia de su matrimonio, Ricardo apareció a su lado. Su sonrisa era amplia, pero no llegaba a sus ojos. Puso un brazo sobre los hombros de Elena, un gesto que debía parecer protector, pero que a ella le resultó asfixiante. Con un tono de falsa generosidad, se dirigió a su suegro. «Ese auto ahora es de mi madre, suegro», anunció,
y su voz cortó el aire festivo. Ella lo necesita más. El impacto de las palabras fue físico. Elena sintió como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. No era la camioneta, era la humillación pública, la confirmación brutal de su invisibilidad. El regalo más significativo de su padre, su ancla a la autonomía, había sido arrancado de sus manos y entregado sin su consentimiento, como si ella fuera un simple accesorio, un objeto que podía ser dispuesto a voluntad. Vio un destello de triunfo venenoso en los ojos de su suegra, que observaba la escena desde una silla cercana, y entendió. No había sido una necesidad. Había sido una demostración de poder. Su corazón latía desbocado, un tambor furioso en el silencio que había caído sobre la fiesta. El mundo se redujo a la cara de su padre, cuya expresión había pasado de la preocupación a una furia helada. En ese instante, Elena supo que algo se había roto para siempre. La jaula, por primera vez, se sentía insoportablemente pequeña. El mundo de Elena se encogió hasta caber en el espacio entre el latido furioso de su corazón y el siguiente. El olor a carne asada se volvió agrio. Las risas de los invitados se convirtieron en un murmullo distante y acusador. Sintió el peso del brazo de Ricardo sobre sus hombros como una cadena, su sonrisa condescendiente quemándole la piel. Sus manos, frías y temblorosas, se cerraron en puños a sus costados. Quería gritar, quería desaparecer, pero se quedó paralizada, una estatua de Minonsiu. Humillación en medio del jardín perfectamente cuidado de sus padres. La mirada de triunfo de su suegra fue un golpe final, un veneno que se deslizó por sus venas y le confirmó lo que ya sabía. Ella no era nadie. Un simple peón en un juego de poder del que ni siquiera conocía las reglas. Entonces su padre se movió. No le gritó a Ricardo, ni siquiera lo miró. Su rostro, endurecido por una furia helada y silenciosa, se clavó en el de Elena. Cada uno de sus movimientos era deliberado, preciso, como si estuviera desarmando una bomba. Ignorando a todos los demás, se acercó a ella y, con una voz que cortó el aire denso de la tarde, le dijo palabras que se convirtieron en su salvavidas. Un regalo es un símbolo de amor y respeto, hija. Su voz era baja, pero resonó más que cualquier grito. Si no fue respetado, entonces no cumplió su propósito. El padre de Elena sacó su billetera y su teléfono. El gesto silenció por completo el murmullo de la fiesta. Primero, frente a un Ricardo desconcertado y una suegra cuya sonrisa de victoria se congelaba en su rostro, marcó un número. «Buenas tardes», dijo al teléfono, su voz firme. «Necesito contratar un servicio de chofer privado para mi hija, Elena. Un mes, a partir de ahora mismo». Colgó y la miró. «Para que nunca más dependas de nadie para moverte». Luego sacó su chequera. El sonido del bolígrafo rasgando el papel fue el único ruido en el patio. Le extendió el cheque. Las manos de Elena temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. «Esto no, es para reemplazar lo que te quitaron», continuó su padre, su mirada fija en la de ella, creando una burbuja que los aislaba del resto del mundo. «Es para que inviertas en ti, en un negocio, en tus estudios, en lo que sea que te devuelva la voz que te han robado». Ese gesto fue un electrochoque. El papel en su mano no se sentía como dinero, se sentía como una llave, como un permiso. El permiso para volver a ser ella misma. El viaje de regreso a casa fue en un silencio sepulcral. Ricardo intentó llenar el vacío con excusas y acusaciones veladas. «Tu padre siempre exagera todo», dijo, tratando de sonar casual. «Ahora me hizo quedar como un monstruo frente a toda tu familia. Es solo un auto, Elena, por Dios. Eres tan materialista». Ella no respondió. Se limitó a mirar por la ventana del taxi, apretando el cheque en su bolsillo. Cada palabra de Ricardo era ahora un eco lejano.
el ruido de un mundo al que ya no pertenecía. La jaula se había hecho visible, y una vez que ves los barrotes, no puedes dejar de verlos. Los días siguientes fueron una guerra fría. La ausencia de la camioneta en el garaje era un grito constante. Cada vez que necesitaba salir, la humillación de tener que pedirle dinero a Ricardo para un Uber era un recordatorio punzante de su dependencia. ¿A dónde vas? ¿Con quién? ¿Para qué necesitas tanto? Las preguntas eran el mecanismo de un control que se cerraba como un puño. Se aisló de sus amigas, avergonzada. ¿Cómo explicarles que la mujer con la casa perfecta y el matrimonio envidiable no tenía $5 para un café sin pedir permiso? Una noche, incapaz de dormir, se levantó y fue a su antiguo estudio, ahora convertido en un cuarto de invitados sin alma. Abrió el armario y sacó su viejo portafolio de diseño. El olor a papel y a grafito la golpeó como un recuerdo perdido. Deslizó los dedos sobre los bocetos, sobre los planos de edificios que nunca se construyeron, sobre los logotipos de empresas que solo existieron en su imaginación. Vio a la mujer que había sido, apasionada, creativa, llena de una confianza que ahora le parecía de otra persona, y lloró. Lloró por esa mujer, por haberla abandonado, por haberla traicionado en nombre de una paz que nunca fue real. A la mañana siguiente, el sol entró por la ventana y la encontró sentada en el suelo, rodeada de sus diseños. El cheque de su padre estaba sobre la mesa. Sus palabras resonaban en su cabeza. Para que inviertas en ti. Tomó una decisión. No sería en un auto. Ese mismo día usó el servicio de chofer por primera vez. No fue al centro comercial, no fue a un spa. Se dirigió al campus de la universidad que había abandonado hacía 6 años. Caminó por los pasillos familiares, sintiendo una mezcla de nostalgia y terror. Con el cheque en la mano, pagó la matrícula para terminar su maestría en diseño arquitectónico. El siguiente viaje fue a un pequeño edificio de oficinas en el centro. Alquiló un espacio modesto, con una gran ventana que daba a la ciudad. Un lugar solo para ella. Comenzó a reconstruirse pieza por pieza. Pasaba las mañanas en la universidad y las tardes en su nueva oficina, desempolvando sus habilidades, actualizando su portafolio, contactando a viejos profesores y colegas. Al principio, su voz temblaba al teléfono. Sus manos sudaban antes de cada reunión, pero con cada pequeño logro, un cumplido de un profesor, una respuesta positiva a un correo electrónico, un primer cliente potencial que aceptaba una reunión. Algo dentro de ella comenzaba a sanar. La fragilidad daba paso a una determinación tranquila. El chofer, un hombre mayor y discreto, se convirtió en su cómplice silencioso en esa transformación. La llevaba a sus reuniones, esperándola pacientemente. La veía salir de cada una de ellas un poco más erguida, con un poco más de luz en los ojos. Ya no era la mujer asustada que recogió en casa de sus padres. Estaba recuperando el control del volante de su propia vida. Una tarde, al volver a casa, Ricardo la esperaba en la sala. ¿Dónde estabas?, preguntó, su tono cargado de la habitual sospecha. Elena lo miró y por primera vez en años no sintió la necesidad de disculparse o justificarse. Dejó su portafolio sobre la mesa con un sonido firme. Estaba trabajando, dijo con una calma que lo desarmó. En mi futuro. En sus ojos ya no había miedo. Había una promesa, la promesa de no volver a ser invisible nunca más. La oficina de Elena olía a café fuerte y a un futuro sin escribir. Era un espacio pequeño, casi la cubículo con una ventana enorme que enmarcaba el ajetreo de la ciudad, pero para ella era un palacio. Cada mañana el chofer la dejaba en la puerta del edificio y al cruzar el umbral, Elena sentía que se despojaba de una piel vieja. Se quitaba el disfraz de esposa sumisa y se ponía el de la arquitecta que siempre debió ser. Los primeros días fueron torpes. Sus manos, acostumbradas a la docilidad del hogar,
se sentían extrañas sobre los planos. Su voz, habituada a pedir permiso, temblaba al presentar sus ideas. Pero la pasión, enterrada bajo años de silencio, era un fuego que solo necesitaba un poco de oxígeno para volver a arder. Poco a poco, las piezas se encajaron. Un viejo profesor la recordó y la recomendó para un pequeño proyecto de remodelación. Una antigua compañera de la universidad la contactó para colaborar en el diseño de un logo. Eran victorias diminutas, casi invisibles para el mundo, pero para Elena eran escalones que la sacaban del pozo. Cada línea que trazaba, cada llamada que hacía, era un acto de rebelión. Estaba reconstruyendo su confianza con los mismos ladrillos que antes habían formado su jaula. La mujer que llegaba a casa por las noches ya no era la misma que se iba por las mañanas. Había un brillo nuevo en su mirada, una firmeza en su postura que Ricardo no tardó en notar, y no le gustó. Al principio, él trató la nueva faceta de Elena como un capricho. «Ah, la empresaria ha vuelto a casa», decía con una sonrisa burlona cuando ella llegaba cansada, pero satisfecha. «¿Qué tal tu tiendita hoy? ¿Vendiste muchos dibujitos?» Sus palabras eran pequeños alfileres diseñados para desinflar su entusiasmo, para recordarle que su lugar no estaba allí, en el mundo real de los negocios, sino en la comodidad controlada de su hogar. Elena aprendió a ignorarlo, a usar su sarcasmo como un ruido de fondo. Su trabajo era su armadura. Pero cuando el capricho empezó a generar ingresos reales, la actitud de Ricardo cambió. El desdén se convirtió en un resentimiento frío. Ya no se burlaba. Ahora la interrogaba. «¿Quién te llamó? ¿Por qué te quedaste hasta tan tarde? Ese cliente parece demasiado amigable, ¿no crees?» Intentaba sembrar la duda en su mente, hacerla sentir culpable por su éxito, por el tiempo y la energía que invertía en algo que no era él. El control que antes ejercía con el dinero, ahora intentaba imponerlo a través de la manipulación emocional. La tensión alcanzó su punto de quiebre una noche de martes. Elena llegó a casa flotando. Había conseguido su primer gran contrato, el rediseño interior de un nuevo restaurante en la zona más exclusiva de la ciudad. Era el tipo de proyecto que podía poner su nombre en el mapa. Entró en la sala, con el contrato en la mano como si fuera un trofeo, el corazón latiéndole con una alegría que no sentía en años. «Ricardo, no vas a creerlo», dijo, su voz vibrando de emoción. «Conseguí el proyecto del restaurante Amapola». Él ni siquiera levantó la vista del televisor. «Ah, qué bien», respondió con una indiferencia que fue como un golpe en el estómago. Elena se quedó inmóvil. La euforia se desvaneció, reemplazada por una claridad helada. «Eso es todo lo que vas a decir. Llevo semanas trabajando en esta propuesta. Es lo más importante que me ha pasado profesionalmente». Ricardo finalmente la miró. Sus ojos eran 2 trozos de hielo. «¿Y qué esperas, Elena? ¿Una fiesta? ¿Fuegos artificiales? No olvides que mientras tú juegas a la arquitecta, yo soy el que paga las facturas de esta casa. Tu pequeño pasatiempo no va a cambiar eso». Cada palabra fue un martillazo. «Pasatiempo. Juegas». La minimizaba, la borraba, la reducía a una niña con un capricho caro. Pero la mujer que estaba frente a él ya no era la misma que había llorado en el jardín de sus padres. Elena respiró hondo, no gritó, no lloró. Su voz, cuando habló, fue tranquila, pero con un peso de acero. «Esto no es un juego, Ricardo, es mi vida, la vida que recuperé. Y tienes razón en una cosa», dijo, dando un paso hacia él. «Esto va a cambiarlo todo». Dejó el contrato sobre la mesa de centro, un documento que ahora simbolizaba mucho más que un trabajo. Era su declaración de independencia. «No te necesito para pagar las facturas. Nunca te necesité. Lo que necesitaba era el valor para darme cuenta de que el precio de vivir contigo era demasiado alto. Me costó mi voz, mi carrera,
y casi me cuesta mi alma. Ricardo se levantó, su rostro una máscara de incredulidad y furia. Intentó usar su viejo arsenal, la culpa, la intimidación. Después de todo lo que he hecho por ti, eres una desagradecida. Pero sus armas ya no tenían efecto. Elena lo miró directamente a los ojos y por primera vez, él fue quien desvió la mirada. Vio en ella a una extraña, a una mujer que ya no podía controlar. Se acabó, Ricardo, dijo ella con una finalidad que no admitía réplica. Se acabó el miedo, se acabó el silencio. Esa noche, Elena no durmió en la misma habitación. Se quedó en su estudio, rodeada de sus planos, de sus sueños. El silencio de la casa ya no era opresivo, era liberador. Al amanecer, con la primera luz del día entrando por la ventana, hizo una llamada. Su voz era firme, clara, sin un atisbo de duda. «Buenos días. Quisiera hacer una cita con un abogado de divorcios». Había colgado el teléfono a una vida de sumisión y acababa de abrirle la puerta al resto de su vida. El divorcio no fue una explosión, fue un lento derrumbe. La llamada al abogado había sido el primer golpe de martillo contra los cimientos de una estructura ya podrida. Los días que siguieron, Elena y Ricardo vivieron como fantasmas en la misma casa, un campo de batalla silencioso donde las miradas eran misiles y el silencio, un arma. Él intentó todas sus tácticas. Primero, la condescendencia. «Estás exagerando, Elena, es el estrés. Tómate unos días, ve de compras». Luego, cuando vio que ella no cedía, pasó a la culpa. «¿Así me pagas? Después de darte todo, eres una malagradecida. Mi madre tenía razón sobre Ante». Finalmente, llegó a las amenazas veladas. «Esa oficinita tuya no se paga sola. A ver cuánto dura sin mi apoyo». Cada intento se estrellaba contra un muro de calma que Elena no sabía que poseía. Su fuerza no era ruidosa, era una determinación tranquila, forjada en años de humillación silenciosa. Pasaba sus días en la universidad o en su oficina, sumergida en su trabajo, que se había convertido en su refugio y su ancla. El proyecto del restaurante Amapola consumía sus horas, y cada decisión de diseño, cada reunión con los proveedores, era una afirmación de su competencia, de su valor. Por las noches, volvía a la casa y se encerraba en el cuarto de invitados, dibujando planos hasta la madrugada, construyendo su futuro, mientras el pasado dormía al otro lado del pasillo. La Guerra Fría se volvió caliente una tarde de jueves. Elena estaba empacando una pequeña maleta con lo esencial: ropa de trabajo, sus libros de la universidad, su laptop y el viejo portafolio de diseños que era el mapa de su alma. No lo hacía con prisa ni con furia, sino con una metódica serenidad. Ricardo entró en la habitación sin tocar, su rostro descompuesto por una mezcla de pánico y rabia. «¿Qué crees que estás haciendo?». Su voz era un gruñido. «Me voy, Ricardo», respondió ella sin mirarlo, doblando una blusa con cuidado. Él se paró frente a ella, bloqueándole el paso a la maleta. «No vas a ninguna parte. Esta es tu casa. Tú eres mi esposa». Elena levantó la vista. Sus ojos, antes llenos de miedo, ahora lo miraban con una claridad que lo desarmó. «Esta es tu casa. Yo solo era una inquilina sin voz. Y dejé de ser tu esposa en el momento en que decidiste que tu orgullo valía más que mi dignidad». Intentó agarrarla del brazo, un gesto posesivo que había funcionado 1000 veces antes, pero esta vez ella se apartó con un movimiento rápido y firme. «No me toques». Las palabras fueron suaves, pero cortaron el aire como un cuchillo. «Nunca más». Él retrocedió, genuinamente sorprendido. La mujer que tenía delante ya no era su dócil y complaciente Elena. Era una extraña con una columna de acero. La llamada de su suegra no se hizo esperar. Ricardo, en un acto de desesperación, la había invocado como su último recurso.
El teléfono de Elena sonó mientras bajaba las escaleras, con la maleta en una mano y su dignidad en la otra. «Elena, querida». La voz de su suegra era un almíbar venenoso. «Ricardo me contó esta tontería. No seas infantil. Los problemas se arreglan en casa. Vuelve a tu habitación y habla con tu esposo como una mujer decente». Elena se detuvo al pie de la escalera. Apretó el teléfono con fuerza, sintiendo una última oleada de la vieja rabia impotente, pero la ahogó con una respiración profunda. «Gracias por su consejo», dijo, su voz sorprendentemente firme. «Pero estoy siguiendo el mejor consejo que he recibido en años. Estoy invirtiendo en mí, y eso empieza por salir de esta casa». Colgó antes de que la otra mujer pudiera responder. Fue como cortar el último hilo que la ataba a esa vida. Afuera, el auto del chofer la esperaba. El mismo hombre que la había visto derrumbarse ahora era testigo de su renacimiento. Ricardo la siguió hasta la puerta, suplicando, amenazando, su máscara de control hecha pedazos, revelando al hombre pequeño y asustado que había debajo. «Te arrepentirás de esto, Elena. Volverás rogando». Ella se giró en el umbral, la luz del atardecer enmarcando su silueta. «No, Ricardo, lo único de lo que me arrepiento es de no haber hecho esto hace 6 años». Cerró la puerta detrás de ella. El clic de la cerradura fue el sonido más dulce que había escuchado en mucho tiempo. Era el sonido de la libertad. Mientras el auto se alejaba, vio por el retrovisor la casa impecable, la fachada perfecta de una vida que no era la suya. No sintió tristeza, solo un inmenso y abrumador alivio. No sabía exactamente a dónde iba, pero por primera vez en una eternidad sentía que estaba, por fin, en el camino a casa. El divorcio no fue una explosión, fue un lento derrumbe. La llamada al abogado había sido el primer golpe de martillo contra los cimientos de una estructura ya podrida. Los días que siguieron, Elena y Ricardo vivieron como fantasmas en la misma casa, un campo de batalla silencioso donde las miradas eran misiles y el silencio un arma. Él intentó todas sus tácticas. Primero, la condescendencia. «Estás exagerando, Elena, es el estrés. Tómate unos días, ve de compras». Luego, cuando vio que ella no cedía, pasó a la culpa. «Así me pagas. Después de darte todo, eres una mal agradecida. Mi madre tenía razón sobre ti». Finalmente, llegó a las amenazas veladas. «Esa oficinita tuya no se paga sola. A ver cuánto dura sin mi apoyo». Cada intento se estrellaba contra un muro de calma que Elena no sabía que poseía. Su fuerza no era ruidosa, era una determinación tranquila, forjada en años de humillación silenciosa. Pasaba sus días en la universidad o en su oficina, sumergida en su trabajo, que se había convertido en su refugio y su ancla. El proyecto del restaurante Amapola consumía sus horas, y cada decisión de diseño, cada reunión con los proveedores, era una afirmación de su competencia, de su valor. Por las noches, volvía a la casa y se encerraba en el cuarto de invitados, dibujando planos hasta la madrugada, construyendo su futuro mientras el pasado dormía al otro lado del pasillo. La Guerra Fría se volvió caliente una tarde de jueves. Elena estaba empacando una pequeña maleta con lo esencial: ropa de trabajo, sus libros de la universidad, su laptop y el viejo portafolio de diseños, que era el mapa de su alma. No lo hacía con prisa ni con furia, sino con una metódica serenidad. Ricardo entró en la habitación sin tocar, su rostro descompuesto por una mezcla de pánico y rabia. «¿Qué crees que estás haciendo?». Su voz era un gruñido. «Me voy, Ricardo», respondió ella sin mirarlo, doblando una blusa con cuidado. Él se paró frente a ella, bloqueándole el paso a la maleta. «No vas a ninguna parte. Esta es tu casa. Tú eres mi esposa». Elena levantó la vista. Sus ojos, antes llenos de miedo, ahora lo miraban con una claridad que lo desarmó. «Esta es tu casa. Yo solo era una inquilina sin voz.
y dejé de ser tu esposa en el momento en que decidiste que tu orgullo valía más que mi dignidad. Intentó agarrarla del brazo, un gesto posesivo que había funcionado 1000 veces antes. Pero esta vez, ella se apartó con un movimiento rápido y firme. «No me toques». Las palabras fueron suaves, pero cortaron el aire como un cuchillo. «Nunca más». Él retrocedió, genuinamente sorprendido. La mujer que tenía delante ya no era su dócil y complaciente Elena. Era una extraña con una columna de acero. La llamada de su suegra no se hizo esperar. Ricardo, en un acto de desesperación, la había invocado como su último recurso. El teléfono de Elena sonó mientras bajaba las escaleras, con la maleta en una mano y su dignidad en la otra. «Elena, querida». La voz de su suegra era un almíbar venenoso. «Ricardo me contó esta tontería. No seas infantil. Los problemas se arreglan en casa. Vuelve a tu habitación y habla con tu esposo como una mujer decente». Elena se detuvo al pie de la escalera. Apretó el teléfono con fuerza, sintiendo una última oleada de la vieja rabia impotente, pero la ahogó con una respiración profunda. «Gracias por su consejo», dijo, su voz sorprendentemente firme. «Pero estoy siguiendo el mejor consejo que he recibido en años. Estoy invirtiendo en mí, y eso empieza por salir de esta casa». Colgó antes de que la otra mujer pudiera responder. Fue como cortar el último hilo que la ataba a esa vida. Afuera, el auto del chofer la esperaba. El mismo hombre que la había visto derrumbarse ahora era testigo de su renacimiento. Ricardo la siguió hasta la puerta, suplicando, amenazando, su máscara de control hecha pedazos, revelando al hombre pequeño y asustado que había debajo. «Te arrepentirás de esto, Elena. Volverás rogando». Ella se giró en el umbral, la luz del atardecer enmarcando su silueta. «No, Ricardo, lo único de lo que me arrepiento es de no haber hecho esto hace 6 años». Cerró la puerta detrás de ella. El clic de la cerradura fue el sonido más dulce que había escuchado en mucho tiempo. Era el sonido de la libertad. Mientras el auto se alejaba, vio por el retrovisor la casa impecable, la fachada perfecta de una vida que no era la suya. No sintió tristeza, solo un inmenso y abrumador alivio. No sabía exactamente a dónde iba, pero por primera vez en una eternidad sentía que estaba por fin en el camino a casa. 2 años después, el mundo de Elena ya no olía a derrota, sino a café recién molido y a la madera de los planos desplegados sobre su mesa. Su estudio, diseño interior Elena Rojas, no era grande, pero cada centímetro era suyo. La luz del sol entraba a raudales por la enorme ventana, la misma que en sus primeros días de soledad le había parecido un abismo y que ahora era un lienzo de posibilidades. El restaurante Amapola había sido un éxito rotundo. Su nombre había comenzado a circular en las revistas de arquitectura y los clientes llegaban solos. La mujer que se sentaba en ese escritorio ya no era un fantasma. Su mirada era directa, su sonrisa fácil y su voz, la que usaba para dirigir equipos y presentar proyectos, tenía un timbre de autoridad tranquila que había nacido de sus propias cenizas. Había aprendido a disfrutar de los silencios. El apartamento que alquiló después de irse de aquella casa era modesto, pero era su santuario. No había nadie que cuestionara sus horarios, nadie que revisara sus gastos, nadie que la hiciera sentir como una invitada en su propia vida. A veces, por la noche, se sentaba en el balcón con una copa de vino, mirando las luces de la ciudad y recordaba a la mujer asustada que había sido. No sentía lástima por ella, sino un profundo respeto. Esa mujer había soportado lo insoportable para que ella, la de ahora, pudiera existir. La camioneta, aquel símbolo de su humillación, se había convertido en una anécdota lejana. Ahora conducía un auto compacto que había comprado con las ganancias de su primer gran proyecto.
Cada vez que giraba la llave en el encendido, sentía una pequeña descarga de orgullo. Era un recordatorio constante de que ella era el motor de su propia vida. Sus amigas habían vuelto, una a una, pidiendo disculpas por no haberse dado cuenta, por no haber insistido más. Elena las había perdonado a todas. Entendía que las jaulas de oro son muy convincentes desde afuera. Un sábado por la mañana, mientras tomaba un café en una terraza, vio pasar a Ricardo. Se había encorvado, la arrogancia de sus hombros reemplazada por un peso invisible. El divorcio le había costado no solo la mitad de sus bienes, sino también la fachada de hombre exitoso que tanto se esforzaba por mantener. Sin la presencia silenciosa y apaciguadora de Elena, su mundo se había desmoronado. Se cruzaron las miradas por un segundo. En sus ojos, ella no vio odio, sino una desconcertada confusión, como la de un hombre que se da cuenta demasiado tarde de que ha destrozado su posesión más valiosa. Elena simplemente asintió, un gesto ni frío ni cálido, y volvió a su café. Ya no le provocaba nada, ni dolor ni rabia, solo indiferencia. Era libre. La verdadera justicia, sin embargo, había llegado de una forma inesperada. Meses después de la separación, su padre le contó lo que había pasado. La tensión entre Ricardo y su madre había explotado. Sin Elena, como chivo expiatorio, la toxicidad de su relación se había vuelto insostenible. El golpe final ocurrió en el mismo lugar donde todo había comenzado, el patio de la casa familiar de Ricardo junto a la infame camioneta. Enfrentado a las consecuencias financieras de su nueva vida, Ricardo había culpado a su madre con una furia que nunca se había atrevido a mostrarle a Elena. «Todo esto es tu culpa», le había gritado, su voz rota por el resentimiento. «Tu estúpido capricho, por esta maldita...». Un camioneta lo perdí todo. La matriarca, la mujer que siempre había movido los hilos, se quedó paralizada, viendo por primera vez el rostro del monstruo que ella misma había alimentado. En su intento por ganar una batalla de poder, por reafirmar su control, había destruido el trono de su propio hijo y con él el suyo. El coche, ese trofeo de su victoria, era ahora un monumento a su derrota. Elena había transformado el dolor en cimientos. Su nombre ahora era una marca de resiliencia y buen gusto. Las cicatrices de su pasado no habían desaparecido, pero ya no dolían. Eran parte de su diseño, las líneas que le daban profundidad y carácter a su nueva estructura. Encontró una paz que el dinero no podía comprar y una independencia que ningún regalo podía otorgar. Su victoria no fue ruidosa. Fue la calma de una mañana de domingo leyendo en su sofá, la satisfacción de firmar un cheque para pagar su propio alquiler, la risa genuina en una cena con amigos. Fue el redescubrimiento de su propia voz, no para discutir, sino para crear, para construir, para decir con serenidad, «Esto es lo que quiero, esto es lo que soy». La historia de Elena nos recuerda que a veces el punto de quiebre es en realidad un punto de partida, que la pérdida más dolorosa puede ser la puerta de entrada a la libertad más profunda, porque cuando todo parece perdido, cuando la estructura de nuestra vida se derrumba, se nos da la oportunidad única de coger los escombros y construir no la vida que nos dijeron que debíamos tener, sino el hogar que nuestra alma siempre ha necesitado. Comenta de qué país estás viendo este video, y si quieres oír más historias de coraje y renacimiento, suscríbete al canal.